Es algo demasiado bizarro pensar que el día de mañana tú vas a tener una mente igual que la mía y tú y yo vamos a pensar que lo más lógico para hacer ambos, tú y yo, es ir afuera y prender el carro y estrellarnos contra una pared de X. A lo mejor de repente tu tribu no tiene nada que ver con tu actual tribu. Claro. Tu mamá, tu papá, tus amigos, tu novia, todo el mundo se murió, pero tú. Podríamos decir que el cristianismo es algo libertario. Sí. Bienvenidos a este nuevo episodio de Armando Proyectos Podcast. Mi nombre es Neptali Robero. Este es el capítulo número 3 y hoy me encuentro acompañado con un querido amigo. Su nombre es Mario Andrés. Se pueden referir a él como Mario. Él es ingeniero mecánico, es un cristiano devoto y además es una persona muy interesante con la que yo el día de hoy voy a poder hablar. Mario y yo intentamos grabar este podcast, y digo intentamos, bueno, realmente lo pudimos grabar hace aproximadamente 2 semanas atrás y yo tuve realmente muchos problemas técnicos a la hora de editarlo, el audio, la duración del podcast en sí, y creo que gracias a Mario realmente por volver al podcast una vez más. De nada, estimado. De nada, gracias a ti. Porque el hecho de que tuviéramos una grabación muy larga, pero no era muy concisa. Entonces creo que esta la podemos, ya con un poco más de práctica, traer un poco más a tierra, mantenerla interesante para todos los espectadores. Y bueno, muchas gracias Mario por estar aquí hoy. ¿Cómo te está yendo últimamente? Bueno, muy bien, gracias a Dios, Neptali. Nuevamente es una bendición estar en este podcast. La primera vez, el primer intento fue realmente agradable, pero claro, estamos calibrando, ¿no? Claro, sí, es que esto yo siempre lo quiero decir en el podcast, que Armar Proyectos es un podcast que yo empiezo con el querer de sacar esta idea adelante. Por ser como soy, siempre he tenido como ideas revoloteando en mi cabeza, pero nunca puse pie en hacer como breaking ground o romper el hielo con una idea. Y Armar Proyectos Podcast es mi primera idea que yo puedo decir, oye, esto es algo ya serio, sólido que quiero armar. Pero eso no quita el hecho de que tú puedas cometer errores. Y yo personalmente te puedo decir que yo cometí muchos errores tanto en edición, tanto en la grabación. Hemos estado aproximadamente 1 hora antes de este momento intentando hacer que todo lo que tenemos acá funcione. Y espero que, bueno, ustedes puedan disfrutar del capítulo, pero también entender. Y yo quiero dejarles saber a ustedes que es un proceso que va a ir mejorando poco a poco, pero bueno, muchas gracias Mario por esta segunda revisión a este capítulo, que el capítulo 4. Hasta ahora tengo entendido que el capítulo 4 sigue siendo el capítulo 4, aunque fuera una regrabación. Así que, ¿cómo te encuentras hoy, Mario? Bueno, muy bien. Expectante, entusiasta de lo que conversamos en este momento, con una buena estructura por delante y esperando que, bueno, no solo nosotros, sino también el público disfrute de este capítulo. Bueno, yo quiero adelantar unas cosas. El día de hoy vamos a hablar sobre el compás político, algunas distopias que se ven dentro del compás político y un par de cositas tipo cómo actuaríamos nosotros en un momento si fuéramos presidentes o podríamos inclusive ser dictadores de una nación, y cómo el compás político o qué partes del compás político usaríamos nosotros para llevar a cabo esta nueva nación que estaremos creando. Pero antes de ir con el tema principal de este podcast, de este capítulo, quiero decirles que capítulo 1, 2 y 3 están ya disponibles en YouTube y en Spotify. Así que si están interesados ya deberían estar posteados completamente. Posiblemente ya han visto clips a través de las redes sociales de esos capítulos. Y bueno, de este capítulo también, evidentemente durante la semana de estreno van a poder conseguir los clips durante todo el proceso de... ¿Sabes? Simplemente dejándolo ahí para que la gente sepa un poquito. Pero bueno, Mario, empezando con el tema, quisiera saber algo. ¿Qué piensas tú cuando alguien te dice, oye, es un compás político? Bueno, me imagino una brújula, ¿no? Empezando por ahí. Okay. La brújula, sinónimo compás, una herramienta para guiarnos, ¿no? En la geografía, de repente es lo mismo, ¿no? Pero respecto a la política. Claro. Sí, porque justamente este tema es algo que nos interesa a los dos
debido a que cuando Mario y yo trabajamos juntos durante el verano, usualmente teníamos mucho tiempo juntos en una camioneta. Realmente trabajamos haciendo deliveries y llevaba un momento donde nos quedamos sin tema de conversación y un día yo creo que te llegué con la información de este chico, Wendy Gunn, y empezamos a investigar sobre diferentes cosas que él sube a su canal de YouTube. Posiblemente lo conozcan, él es muy famoso, él es de habla inglesa, pero él precisamente tiene un video de 1 hora y algo explicando cada uno de los... Las ideologías. Sí, de las ideologías que se encuentran en el compás político. Pero para que tengan una idea, el compás político simplemente es como un plano cartesiano donde tú vas a poder ubicar hacia arriba o hacia abajo o a izquierda o derecha si es autoritario o liberal o si es, si no me equivoco... ¿Izquierdista o derechista? Sí, pero es que autoritario es hacia arriba y libertario es hacia abajo. Correcto. Y si no me equivoco, de izquierda a derecha va relacionado a la distribución de bienes. O sea, al capital o al menor distribución de capital, no sé. Sí, esa es una manera de verlo. Yo también lo veo como que el eje X, pues en la horizontal del compás político, la izquierda es donde se le da más protagonismo al colectivo. Sí. Y la derecha es donde se le da más protagonismo al individuo. Sí, al individuo a nivel económico. Y hacia arriba o hacia abajo se están tratando temas como cuántas personas controlan y la concentración del poder. Del poder, exactamente. Y después la distribución. Claro. Y teniendo en cuenta esto, realmente hay muchísimos, digamos que distintas directrices que tú puedes tener dentro de este compás político, distintos segmentos que quizás a alguien le interese y si realmente les interesa tener ¿saben? Como un detalle, algo muy, muy detallado. El canal de Wendy Gunn hizo un muy buen trabajo al desarrollar eso. O sea, da muchos ejemplos y creo que él va con todos y cada uno de los ubicados en el compás político. Nosotros realmente en el capítulo anterior creo que intentamos hacer lo mismo, pero no sentí yo que diera como realmente una información, ¿sabes? Sí, comprendo. O sea, sentí que era como muy vago lo que estábamos diciendo cada vez. Sí, de repente nuestro approach no era idóneo. Sí, correctamente. Creo que es válido aceptar nuestras fallas, pero esta vez creo que tenemos algo más estructurado, un poquito más chévere, un poquito más jovial, porque, ¿sabes? También fue un poquito más técnico, ¿sabes? Yo sentí que era muy esto y esto, y ahora es como más, oye, mira, vamos a darle rienda suelta a la conversación. Yo con Mario puedo tener conversaciones de 2 horas y media sin ningún problema. Así que hoy no va a ser una conversación de 2 horas y media. Nuestra productora no... ya nos puso límites. Sí. Pero evidentemente vamos a intentar llevar esto de la manera más cómoda, más, ¿sabes? Como intentarlo llevar como jovial, como una charla de amigos. Pero antes que nada, Mario, quiero darte muchas gracias por también su ayuda, porque Mario es músico también. Y quiero que hoy por hoy des tu chance de, ¿sabes? Tu Instagram, tus videos, tu música. Suéltalo, bro. Oye, gracias. Bueno, estoy iniciando un canal de YouTube. El nombre del canal es mi nombre. Es Mario Andrés. Y de momento solo hay 2 videos, pero seguimos sacando más. Son covers por ahora, pero estoy planeando colocar varias de mis composiciones personales. El tipo de música que pongo en ese canal es variada, va desde baladas hasta heavy metal, puede ser desde español hasta inglés hasta francés. La idea es que el común denominador en medio de todas estas canciones que estoy buscando compartir, covers y originales, es que la letra traiga sanidad al alma de las personas. Pues. Esa es mi approach, mi acercamiento, ¿no? Mi misión y visión en este canal. Claro. En adición a eso, tengo un canal de Instagram un poco más viejo. Se llama Mario Andrés Canto. Ahí voy a estar colocando más videos. Ya tengo varios, de hecho, ahí. Con la misma misión y visión. Básicamente son el mismo canal en 2 redes sociales distintas. Espero los disfruten. Bueno, ahorita de una vez quiero decirte que quiero invitarte a otro podcast más adelante para que hablemos más en detalle al tema de la música, la producción de música, el canto, técnicas de canto, cómo alguien podría empezar a hacer, ¿sabes? Porque
Yo creo que más allá de... Yo no soy bueno cantando, no soy una persona que la música realmente sea su fuerte, pero yo creo que allá, detrás de esta pantalla, definitivamente debe haber una persona que pueda agarrar alguno que otro concepto nuevo, ¿sabes? Y a lo Claro. mejor no solamente nuevo, sino refrescarse en su información. Como es todo, es armar proyectos, y si de repente tú tienes ese deseo interno de que tú digas, mira, yo quiero ser músico, pero me da pena. Mira, este es el podcast, este es el momento, esta es la situación, esta es la idea, esta es la misión del podcast, donde tú puedes agarrar también y decir, oye, pero este man lo hizo. Entonces, oye, yo también lo quiero hacer. Yo quiero escuchar a Mario hablar de eso para... Porque Mario no me malinterpretes, pero Mario no es un artista famoso actualmente. Claro. Entonces es el empuje de ver a otra persona lograr hacer o intentar lograr hacer lo que tú también quieres llegar a hacer. Sí. Entonces es eso, es el constante, ¿sabes?, desarrollo de tus proyectos. Sí, y es una libertad. No se trata necesariamente de que, a juro, tienes que cumplir con todos los talentos, de que tienes que tener, no sé, ser el estudiante más excelente en lo que sea que estés haciendo. No, se trata de que tienes un deseo, sientes que va a ser para bien, y lo hagas y ver qué pasa. Claro, es como, al sol de hoy tú puedes llevar un hobby, y yo creo que un hobby puede llegar a ser una carrera. Pero yo supongo, bueno, en este momento el podcast no es mi fuente de ingreso, pero yo calculo que si tú como músico, tú como artista, tú como comunicador social, deseas sacar eso adelante, deberías empezarlo como un hobby. Es algo Claro. que tú quieras hacer sin repercusión económica. O sea, bueno, no es repercusión, sino remuneración económica, ¿sabes? Sí, Como sacarlo adelante porque yo lo quiero hacer, me gusta. sí, lo disfruto, listo. Es como quien juega fútbol o juega, no sé, dominó o nada o hace algún deporte, sabes que no vas, de momento no vas a llegar a ser profesional, al menos Claro. por lo que se ve. Pero oye, tú lo haces por la pasión, por el disfrute de lo que te hace, ¿sabes? Sí. De hecho, es, bueno, súper bueno tu ejemplo porque justamente el nacimiento de este proyecto por parte de Neptalí, un hombre que siempre se ha atraído por los podcasters famosos que hay actualmente y que ha deseado hacerlo con antelación, me ha traído a mí a que conversemos porque él disfruta hacer podcast, pero así también como él disfruta hacer podcast, yo también disfruto conversaciones largas. Entonces, las conversaciones largas que disfrutamos, que tocan temas variados, desde, no sé, temas históricos hasta ciencia, hasta novelas de ciencia ficción, lo que sea. Coño, estamos haciendo eso que disfrutamos en el día a día y no necesitamos que nos paguen por eso. Y lo estamos convirtiendo en un canal para también el disfrute de otros. Claro, exactamente. Una de las esencias para iniciar un emprendimiento. Sí. Y uno va viendo qué va pasando a medida que lo hace. Fíjate, me alegra que hayas tomado el tema de que son conversaciones que nosotros también hemos tenido antes, porque justamente una de las conversaciones que nosotros tuvimos fue sobre Halo. Oh, Halo es, me imagino que has conocido, pero si quizás no lo conozcan, es un videojuego creado por la empresa Bungie, sale en Xbox, Microsoft, y ellos, justamente en ese videojuego hubo un concepto, porque a mí me encanta el terror cósmico, y ellos tienen un villano dentro de la saga que se llama el Flood. Y el Flood justamente tiene el Gravemind. Y el Gravemind es algo que va en semejanza a uno de los compás, una de las facetas del compás político o una de las directrices del compás político más bizarras y locas que tú puedes ver, que es el Hive Mind. Hive Mind en español se llama, o se dice, es mente colmena, ¿no? Y precisamente es ese concepto de que hay una mente que controla múltiples millones, cientos, miles, cual sea la cantidad de individuos bajo una misma, digamos, sombra, ¿no? sí. ¿Cómo consideras, qué piensas tú cuando te dicen Hive Mind? Bueno, yo creo que sería... Bueno, quiero decirte lo que pienso, pero antes de hacerlo, primero quiero decir que el compás político, acorde a lo que hablamos, tiene los dos ejes, ¿no? Donde está concentración de poder y abajo al sur, la difuminación del poder. Claro. No hay poder en nadie. Todas las personas simplemente están por su lado y nadie tiene mayor autoridad que las otras. Y en el eje horizontal, nuevamente, está el enfoque
en el individuo, en la derecha, y en la izquierda, en el enfoque en el colectivo. El hive mind, la cosa que más me gusta, es que es la radicalización de los extremos, izquierdo y norte del compás político. Es la mayor concentración de poder, o sea, un gobierno autoritario, no tienes decisiones propias, tú haces lo que sea que te mande el gobierno, pero a la vez también es el mayor pensamiento en el colectivo, no se piensa en el individuo para nada. ¿Por qué? Porque todos son iguales, todos son unos autómatas o unos entes que obedecen ciegamente a la mente colmena. Claro. Me parece que, claro, no es obviamente una ideología política real. Sí, es una distopía. Es realmente. una distopía. Claro, extrema, porque claro. fíjate que es una distopía que no se nos hace ajena a nosotros como humanos, pero sí existe. O sea, una colmena de abejas, un nido de avispas o un hormiguero, todos ellos llevan ese mismo criterio, ¿no? Que es la reina y todo el resto del enjambre va y hace lo que la reina dicte. Entonces, tú ves esta clase de dinámica dentro de estas estructuras donde el individuo no va a considerar su propio bienestar por sobre nada. O sea, si la reina dice ataquen y quémense, eso es lo que va a hacer, porque es una... el concepto de mente colmena, lo que a mí me causa, digamos, mayor impresión, es el hecho de que es una mente conectada. Y es como que tú y yo fuéramos extensiones de un mismo cuerpo. Pero esa extensión del mismo cuerpo es básicamente desperdicio. Porque el cuerpo que importa está protegido por los millones de cuerpos que están alrededor, que son controlados por esta mente. Es como decir, tú tienes un núcleo y lo que importa es el valor de ese núcleo. El resto de las facciones, soldados, labor, todo eso no importa, porque lo que da al final la sustentabilidad para estas otras facciones sigue siendo el mismo núcleo. Entonces, el individuo no puede pensar en individuo porque sin mente no hay cuerpo. Wow. O sea, ¿te parece? Es algo demasiado bizarro pensar que el día de mañana tú vas a tener una mente igual que la mía y tú y yo vamos a pensar que lo más lógico para hacer ambos, tú y yo, es ir afuera y prender el carro y estrellarnos contra una pared porque el hive man dice que para que él pueda lograr su cometido nosotros tenemos que llegar a tener esa acción. Sí, es un poco tétrico. Es tétrico, es demasiado tétrico, es demasiado absurdo y bizarro. Correcto. Ojo, es interesante porque si pensáramos en un hive mind, ¿verdad? Una mente colmena que nos guía, que nos dice todo lo que tenemos que hacer y nosotros simplemente lo obedecemos, pero que esta mente colmena solamente decida cosas que nos beneficiaran a nosotros. Tipo, ok, esta mente colmena se preocupa por por el cuerpo de Neftalí, la integridad física de Neftalí y el bienestar de Neftalí, y se preocupara por lo mío. Y nosotros, a pesar de que no tenemos opción más que obedecer, las órdenes que se nos dé parte de la mente colmena siempre fueran en beneficio nuestro, sonaría como un paraíso. Sí, pero a la vez no crees, o sea, el hecho de no tener opción, o sea, no hay una opción que tú digas, no quiero hacer eso, ¿no? Te quita la libertad, ¿no? Entonces, Claro. por más que sea tu beneficio, es la incapacidad de decir, oye, pero yo quiero hacer esto. Es como, digamos que todo el mundo sabe que comiendo sano, yendo al gimnasio y haciendo actividades proactivas que ejerciten la mente también, tú puedes tener una vida feliz, ¿cierto? Pero digamos que eso te quita a ti también, o sea, supongamos que estamos bajo la mente colmena y diga que esa es la forma de ser, pero no puedes introducir alguna otra cosa, ni siquiera estoy hablando de alcohol, ni de fiesta, ni nada, sino alguna desviación que a ti te guste hacer. Digamos que la mente colmena no considera que tocar guitarra es necesario. Tú no tienes por qué hacerlo, pero tú quisieras escuchar Claro. música, ¿me entiendes? O digamos que la mente colmena te dicta que por más que sea a beneficio propio, es en la
tú estás en la incapacidad de dictar qué es lo que es tu beneficio. ¿Sí me becas? Claro. Entonces, a la vez te quita, es por eso mismo está en el nivel de autoridad total, porque tú no puedes decir nada en contra de lo que se hace. Tú lo haces y punto. Claro. Wow. Sí, creo que tienes razón. En el fondo, aunque lo veamos en el lado más positivo posible, sigue siendo Sí, porque es turbio. negativo, pues. Claro. Es que por eso, evidentemente esas son distopías. Esto Sí. no es algo, no entra en ningún equilibrio, no entra en ningún racionamiento lógico, no entra en ningún capacidad de evolucionar más allá de donde está. Claro. Precisamente en el juego de Halo, el Hive Mind o el Great Mind es simplemente una estructura que sabe, es consciente, y es consciente por la forma en la que él adapta su cuerpo según las condiciones del planeta. Porque, bueno, en estos días me dijiste que estabas dentro de Warhammer 40.000, estabas leyendo Uy, sí. mucho sobre Warhammer Me perdí en 40.000. ese lore. Y si no me equivoco, en Warhammer 40.000 también hay un villano o algún ente maléfico que tiene las mismas características de un Hive Mind. Y lo que hacen estos seres en estas distopías, evidentemente esto no es algo que lo hemos visto en la actualidad, ellos llegan a un planeta, colonizan de la manera más sencilla, llegan como una espora, ¿no? Y al llegar como una espora, ellos entran en tu cuerpo y tú tienes la mejor capacidad de estar en tu planeta propio porque tú es donde naciste. Y lo que hacen es inhibir el pensamiento y la capacidad de controlar tu cuerpo, y ellos son quienes están controlando tu cuerpo según lo que el Hive Mind dice. Entonces, imagínate que si existiera la capacidad de militar que eso significa. Wow. O No sea, es sé. controlar. Sí, o sea, no hay más, o sea, sería, es que no es fácil pensar en cómo defenderse de algo así, ¿no? Claro. Esporas, algo que ni siquiera necesariamente vas a ver, puede ser tan pequeñas que no son visibles. Claro. Y a la vez es complejo porque te pones a ver en la historia de ese videojuego específicamente, tú tienes también, digamos que el Hive Mind entra de manera más física. O sea, llega a ser visual no solamente en esporas, sino en criaturas más pequeñas. Pero bueno, eso es ya dentro del videojuego en sí. Claro. Otra de las cosas del compás político es que evidentemente también hay situaciones donde tú puedes ver y vas a reconocer, digamos, capitalismo, el chavismo sale en el compás político, Claro. sale el marxismo, sale el castrismo, o sea, dentro de, Claro. de gente que ya estuvo, el nazismo sale también. Sí. Bueno, en el compás político, ya hablando también del otro cuadrante, ya no del Hive Mind y este cuadrante medio comunistoide autoritario, en el lado autoritario pero más de derecha, donde está, como mencionas, el tema del capitalismo, el nazismo, etcétera. Hay una distopía que me parece excelente mencionar, que también está al extremo, es la de el capitalismo de cartoon. Claro. Sí, la exacerbación de la codicia y de la cultura de las corporaciones en una sociedad. Y al tal punto que, bueno, que ya se hace una con la esfera política, se hace una con la esfera social, hasta con temas religiosos puede hacerse una, imagínate. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, tú tomas como ejemplo el capitalismo cartoon, ¿es qué? O sea, ¿a qué se refiere el capitalismo cartoon? Bueno, me imagino que todos estamos familiarizados con el tema del capitalismo en la actualidad. Una sociedad donde la cultura es que si tú das mejores bienes o servicios a mejores precios, entonces tú, en teoría, tú proliferas. Y entonces, en base a la competencia de unos entre otros, ¿no?, se van formando empresas que compiten por satisfacer las necesidades de la sociedad. Y al satisfacer mejor las necesidades de la sociedad, esta empresa tal o cual, entonces va creciendo en poder, va reuniendo mayor capital. Y a mayor capital, más poder. Entonces, para hacer más cosas. Claro, lo que pasa es que yo siento que el capital no es lo mismo que poder. Lo que pasa es que bueno, a ver,
En un sistema capitalista, Ok. ¿verdad? Tú tienes en cuenta de que el capital es básicamente tu moneda, tu forma de decir, yo quiero esto, compro esto. Yo creo que el problema en sí viene de que el poder no se regula porque entra en un monopolio. Por ende, también existen leyes con la protección a tanto individuos como a compañías. Porque, fíjate, o sea, el hecho de que Microsoft como empresa, ¿no? Entró y estuvo en corte con el Congreso de los Estados Unidos cuando empezó, no actualmente, por el hecho de que Microsoft no produce nada. Microsoft, cuando eso pasaba, agarró y dijo, mira, ¿qué estás haciendo tú? Esto. Bueno, eso que estás haciendo es mejor que lo que yo tenía pensado. Dámelo, yo te lo compro y ya no eres más competencia. Entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, el Word de Microsoft 365, cuando Word existía, no era una empresa de Microsoft. Era una empresa que era compatible con el sistema operativo de Microsoft. Lo que hizo Microsoft fue decir, mira, tú me vas a quitar a mí la clientela. Ten un cheque grande, cállate, vete. Dame todo lo que tú tengas. Y de hecho, actualmente trabajando donde trabajo, no voy a decir la empresa, no vaya a ser que haya algún tipo pero mi empresa, en la época de la pandemia, tenía la insuficiencia de material bruto para poder fabricar su mercancía. Y lo que hizo fue ir a la empresa de material bruto, la compró para que nadie más o sea, ellos no van a surtirle a más nadie. Ahora tú eres mía y me vas a surtir es a mí. Wow. Sí. Y, o sea, y eso es una cosa que dentro del capitalismo ha permitido, Claro. pero cuando ya tú empiezas a devorar la capacidad de otras empresas para crecer, Claro. es ya el monopolio, ¿no? Sí, exacto. Creo que uno de los temas fundamentales para que el capitalismo sea una ideología sana es la competencia, la libre competencia, el libre mercado. Bueno, bien dicho, dentro de las limitaciones pertinentes del marco de la ley. Claro. Pero bueno, como hablamos, esta distopía del capitalismo de cartón, esto es donde el capitalismo ha llegado al punto donde ya ha roto por completo con la ley y se ha vuelto ahora la causa y hasta la fuente de donde vienen las leyes. Ahora son un montón, solo imagínalo, Neptali, es un montón de empresas, digamos que si en la actualidad tenemos, no sé, 6, 7 empresas que son líderes en la distribución de mercancía, alimentos en este país, en este capitalismo de cartón habrá una o habrán dos y después cada una en su rubro, y todas estas no solo lideran con gran poder de capital, sino también con gran poder político, con gran poder cultural, social y demás. Pero yo creo que es que allí es donde estamos viendo la diferencia entre el capitalismo de cartoon y otro tema que también es como creo que la evolución del capitalismo de cartoon, que es la autocracia corporativa, ¿no? Uy, claro. Pero ¿por qué la diferencia? Porque el capitalismo de cartoon realmente es por los cartoons, donde digamos que tú trabajas para una compañía y esa compañía te da dinero que solamente puedes gastar dentro de las cosas que te provee la compañía. Digamos, cuando las empresas mineras de acá establecían áreas de manufacturación o áreas de minería donde te pagaban con dinero que solamente era válido dentro de las áreas o de la zona geográfica donde estas empresas existían, porque no eran dólares, sino que eran moneda de la empresa. Entonces, ¿qué hacían? Tú no podías gastar dicho dinero fuera de ello porque no tenía un valor, pero dentro de la empresa en sí, técnicamente existía ese valor. Era la monopolización total del individuo. Claro, que ahora se hace dependiente netamente de la empresa. Claro, porque ya no existe, ellos, al contrario del hive mind, donde tu libertad viene es a partir de la autoridad, esta es, tu libertad no existe porque tu capital es tomado y tú no tienes el chance de gastarlo. No puedes hacer lo que tú desees porque tu capital nada más es válido dentro del monopolio que posee dicha compañía. Wow.
Entonces, si tú te pones a pensar el hecho de que tú tienes una casa en un terreno que le pertenece a la compañía, que tu dinero es un dinero que nada más puedes gastar en esa compañía y existen miles y miles y miles de posibilidades de que esa compañía en un momento diga, ¿sabes qué? No me sirves más. Ahí es donde entras en la autocracia corporativa, donde el gobierno ya deja de ser parte del público, sino que ahora es una empresa privada que controla ciertos bienes y servicios. Y no me refiero como que la luz, el agua, o bueno, para muchas personas en español no es luz, en Venezuela se dice la luz, pero la electricidad. Claro. La electricidad, el agua, el gas, cualquier cosa, sino que como creo que te dije en el capítulo que se nos perdió. Bueno, no se perdió, pero bueno, ustedes me entienden. En ese capítulo te dije que había una serie que yo estaba viendo recientemente, o que había terminado de ver recientemente, que se llama Cyberpunk, que está en Netflix, muy buena la serie, recomendadísima totalmente, donde existe este tipo de autocracia corporativa y en una escena, porque no quiero hacer spoiler realmente de la serie, el individuo, el protagonista, necesita ayuda médica. Y hay unos personajes que necesitan ayuda médica. Está alguien relacionado al protagonista y uno completamente no relacionado al protagonista. El que llama a la ayuda médica es el protagonista. Llega la ayuda médica y lo primero que hace, en vez de ver quién está peor para ver a quién asesorar primero, lo que hacen es escanear. Ah, mira, era Mario y era Pepito. Y Pepito tenía el paquete Platinum y Mario tenía el paquete Silver. Entonces, no vamos a ayudar a Mario, pese a que Mario tuviera más chances de vivir o estuviera en peor estado. Cualquier criterio que tú puedas haber usado en ese momento, claro, como un médico, agarraste a aquel porque aquel era el que pagó el paquete premium. Lo cual te pone a pensar que si llegase a haber una autocracia corporativa de esa manera, tu seguridad pública dejaría de existir porque dependiendo de quién suelte más dinero. Wow. Y claro, no podemos llevar la vida real a solo la dimensión del dinero. Todas las ideologías, bueno, no todas, pero gran cantidad de las ideologías políticas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia han sido registradas en el compás político. Sí. Y es una forma muy ilustrativa de aprender. Claro, inclusive maneras de gobernar demasiado viejas. Sí. O sea, cierto. Entra en el compás político, entra tanto el imperialismo como el ¿cómo es que se dice? Creo que sería conquistalismo. Conquistalismo, ¿cierto? Yeah. Que son cosas que evidentemente ahorita no vas a ver. Tanto sí. por... Y esperemos no volverlo a ver. Sí, porque bueno, era una forma barbárica de llevar a cabo una civilización. ¿Ustedes han escuchado de Genghis Khan? Posiblemente sea familia de Genghis Khan por manera teórica. Sí, ese hombre, al parecer, el 50% de la población china o asiática son... ¿En serio? Sí. Wow. Son parte del linaje de Genghis Khan. Un hombre ocupado. Claro, y es que imagínate, claro, en la época de Genghis Khan no había protección ni derechos civiles. Eso era, llegué yo y adiós luz que te pagaste si él quería sexo o comida o cualquier cosa que o esa casa o ese castillo. Sí. A fuerza bruta, conquistar. Claro que, o sea, antes también un castillo era difícil. Hemos hablado de eso también. ¿Cómo se llama cuando...? ¿El imperialismo? No, cuando alguien quiere un castillo y se queda afuera. ¿Cómo es que se llama? Asediar. El asedio, sí. Que, o sea, imagínate el hecho de que tú digas, voy a rentar este apartamento, me voy a quedar afuera, le voy a cortar agua y luz a estos coño madre hasta que ellos digan ya y yo me meto. Sí. No, o sea, una locura. Es loquísimo pensar, claro, la evolución de la sociedad, que yo creo que a través de la guerra fue realmente que nosotros hemos llegado a una aceleración de estos entendimientos. No digo que la guerra sea buena, sino que yo creo que el humano entiende más a lo que llaman vulgarmente a los coñazos. Puede ser. O sea, tú no sabes que está mal hasta que ya no tienes vuelta para atrás. O sea, no has visto que lanzan otra bomba atómica por el hecho de que tú sabes que es un acto catastrófico y que no quieres que
digamos que la venganza de ese acto Sí, exista. sí, totalmente. Bueno, yo creo que este es un buen momento para que toquemos la llamada Tierra 2.0. Sí, 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 un momento, un momento. Sí, para contextualizar en el compás político, nuevamente, en el cuadrante número 1, que es el de derecha autoritaria, hay una serie de ideologías. Hablamos del conquistalismo, el imperialismo, hemos hablado de las monarquías un poco, que bueno, las hemos visto. De hecho, todavía existen ciertas monarquías por ahí, pero son ya constitucionales. Están Sí, atadas sí, a una eso es algo constitución. más que realmente no van en el segmento que van en el compás político. Es algo más social que político, Sí, es calculo verdad, yo. es verdad. Pero bueno, ya O sea, es como por herencia, ¿cómo se llama? hereditario, herencia, Sí, linaje. sí, por linaje. Sí, O sea, es como la posibilidad ¿sabes? De esto es lo que soy. sí, Pero bueno, no es que tengas poder. sí, tal cual. Sí, parece que se conservan este tipo de cosas más como algo de tradición, pero Sí. no necesariamente porque tenga un poder político. Claro, o sea, Al menos no como antes. de repente sí, exacto. El poder político Ajá, tendrán, por el hecho de que también las conexiones, el nombre, el dinero que viene atrás de ciertos títulos. claro. Pero de allí a poder decir, quiero ese pueblo de Francia, ataquen. No creo que eso lo no pueden hacer. Porque tiene que pasar como siempre, o sea, un primer ministro o algún tipo de persona que sí tenga el poder a nivel gobierno. Claro, Porque ya no es el gobierno. claro. Pero bueno, o sea, volviendo a lo... Bueno, es que sí, abrí con el tema de la bomba nuclear es por el hecho de que, ¿qué pasaría si mañana, sabes, la Tierra de repente ya no... No ya hubiera no, nadie. no es que no hubiera nadie, porque si no hubiera nadie, no podemos hacer la Tierra 2.0. Ok. Porque si no hubiera nadie, no te Se incumbe. hubieran Sí, unos pocos sobrevivientes. claro, digamos que pasa algo como en The Walking Dead. Ok. De repente, suponte que sobreviviste a todo el desastre de los zombies porque sabías que técnicamente, ¿no? El apocalipsis zombie no puede durar más de cierto tiempo. Porque digamos que si la población muere muy rápido, evidentemente ya no hay población. Pero suponiendo que eso era como en The Walking Dead, donde no todo el mundo se vuelve zombie, sino que es un virus que cuando tú mueres es que se activa, ¿no? Si tú mueres, ya debería haber un protocolo, digamos, si fuéramos supervivientes durante tanto tiempo. Él murió, vamos a encerrarlo, lo que sea, y después cuando vuelva a renacer como zombie, que se muera otra vez. O lo incineramos. Wow. Sí, lo incineramos, legal, que no pueda volver a existir. Y todo el mundo está contagiado con esa cepa. Pero, por ejemplo, matemáticamente hablando, el cuerpo en descomposición de un zombie no iba a perdurar lo que perduraría una persona viva. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. si tú tenías 32 años, 33 años que tienes ahorita y aparece un apocalipsis zombie y digamos cuando tú tengas tus 40 y mucho, los zombies que empezaron el apocalipsis ya deberían ser huesos y hasta menos de huesos. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, supongamos que estamos ya en la fase de sobreviviste el apocalipsis zombie. Ahora estás intentando llevar a cabo como un nuevo resurgimiento de los estándares de la población, de los status quo, de una civilización nueva. Como ¿no? una especie de reset. Un reset, sí, un reset donde tú agarras y digas, mira, esto es lo que yo haría, o más bien, antes de que digamos qué es lo que tú harías. Ajá. ¿Cómo crees tú que la gente, sin tu intervención divina, supongamos que fueras tú un ser divino, llevaría a cabo esta clase de situación? Wow. Ok, bueno. Apoyémonos en la historia, apoyémonos en que somos humanos y sabemos más o menos cómo reaccionamos en general. Obviamente, durante el apocalipsis zombies, en ese momento la población está en un estrés muy alto. Los que sobreviven, sobreviven porque, primero, están unidos, ¿no? La gente que sobrevive es porque está unida, están Hace bien tribu. organizados, hace tribu. Nosotros lo sabemos, pues, como seres humanos, seres gregarios, dependemos de estar con otras personas para poder sobrevivir. Es nuestra manera de hacer. Y de hecho, necesitamos
estar con otras personas para reproducirnos y para hacer vida. Entonces, esa es una. Ok. Estas son personas muy, muy, muy unidas, pero personas que tal vez no se unieron por las mejores razones. Puede ser la necesidad, la sobrevivencia, el miedo, o simplemente tal vez lo hicieron también por amor o por conexiones más allá de las básicas. Esas personas son las que quedarían para el reset de la Tierra 2.0. Yo creo que después de haber pasado por eso, el sistema en el que se elijan entre ellas las autoridades, los líderes, sería un poco brutal, como el de las épocas más primitivas de la humanidad, en las épocas, digamos, de la Edad Media, por decirlo así, donde de repente no importa si eres ingeniero, no importa si eres abogado, lo que importa es si sabes tomar decisiones bajo presión y si tienes temple para tomar decisiones difíciles en los momentos necesarios. Claro, yo calculo que sería algo más como la fase 1, sería como el darwinismo al 100%. Oye, ¿verdad que sí puede ser? Sí, o sea, porque llega un momento donde tú ves que es la supervivencia del más fuerte y literalmente es la supervivencia del más fuerte y del más apto para esa situación. Porque así como dices tú, de repente tú fuiste abogado y eres exitoso, pero si tú no tienes ni idea de cómo sobrevivir sin electricidad, sin agua potable, tú realmente eres ya carne para los zombies o una persona que no va a valer dentro de una tribu que requiera esa supervivencia, ese valor de supervivencia. Por ejemplo, un ingeniero a lo mejor diera un poquito más de valor por el hecho de que, bueno, o sea, el ingenio de esa persona tendría una capacidad de valer. El desarrollo mental que realmente... Sí. O sea, mira, yo sé mantener un equipo de maquinaria para que este edificio ande. O sé manejar una planta potable. O esa clase de cosas. Pero yo no siento que eso sería a cabo en la primera fase. Eso sería más como en la segunda fase. ¿Sí me ubicas? Como que ya vimos quiénes son las partes del equipo. Y sabemos que esta gente puede sobrevivir. Ahora, ¿quién de verdad puede hacer una cosa que nos sustente? Ya estamos cansados de agarrar agua del río. Quiero agarrar agua del río, pero con esa planta que ya estaba allá. Sí, vamos a rehabilitar las plantas. Vamos a empezar a traer confort nuevamente, a ampliar nuestros horizontes. Claro, porque por ejemplo, en mismo The Walking Dead, ellos llegan a una parte donde llegan a una cárcel. Y lo que van haciendo es limpieza dentro de la cárcel. Y haciendo esa limpieza van adaptando esas facilities, como esa locación, digamos, para ser una vivienda. ¿Sí me ubicas? Entonces, yo creo que la fase 1 es darwinismo 100%. O sea, es agarrar y llegar y decir, mira, salió... A mí no me importa quién eres tú. Si tú puedes mantenerte vivo y no me vas a causar a mí un lastre, porque suponte que, evidentemente, si tú eres un padre de familia, si tienes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, tú quieres que esa comunidad se mantenga junta. Claro. Pero, por ejemplo, yo no sé si esa comunidad se mantendría junta en la misma dinámica. Porque si tú tienes un grupo de 10 personas, digamos, y tú técnicamente eres el cabecilla, por X o Y, porque ellos quieren que tú seas el cabecilla, porque también es el liderazgo no viene solamente con las habilidades físicas, sino confianza y qué sé yo. Claro. Imagínate tú ser el cabecilla de un grupo de 10 personas y llega la situación donde tienes que decidir, oye, tenemos que bajarle este peso, no podemos ser 10. O sea, ustedes por favor busquen su camino. Wow. Y ahí es donde, coño, no éramos amigos, no sé quién, tú eres el cuñado, no sé cuándo. Y es como, man, sí, pero tú eres un lastre. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde el darwinismo empieza. Tú tienes que dar la valía de, yo soy capaz de rendir para ti y para el equipo. ¿Me entiendes? Claro. O sea, que de repente comienza como un darwinismo, y creo que coincido con lo que dices, pero ya cuando entramos en la fase donde ya deja la parte de supervivencia y empezamos ya la parte como de desarrollo, donde estás como un poco ya más cimentado, ¿qué podríamos decir que es eso? Como una especie de... Yo creo que esa es la fase de recuperación. Recuperación. Sí. Claro, o sea, yo no diría... no, todavía, o sea, no es darwinismo, lujo, pero sí, es recuperación. Sí. Hasta que de repente ya se estabilizan por completo, ya tienen que si por decir algo, sus buenos sistemas de defensa, sus buenas provisiones, sí, ya tienen su aldea, por decirlo así, claro, una aldea pero no llega a ser nación.
sea, llega a ser algo... Es un lugar pequeño. Sí. Calculo 500 personas. Un pobladito. Sí. Un pequeño pueblo, sí. Y de repente empiezan ellos a ampliar sus horizontes, crece la población, necesitan ampliar, Claro. vamos a construir, vamos ahora a buscar un mejor clima, vamos a buscar... Fíjate que ¿Eso es qué? ¿Como una especie de imperio? no, yo creo que En eso es proceso. como darwinismo de tribu. Porque ya eso es una facción de las múltiples facciones que pueden existir. Pero Ok. eso no significa que Ah. en 15 millas más allá hay otra facción que se le está acabando la comida Claro. y van a salir a buscar comida y tú estás en una zona donde tienen comida y ellos no van a venir Sí. de maneras... O sea, porque en la historia lo hemos visto. Las tribus, las naciones, esa clase de cosas no vienen en, oye, discúlpame, ¿será que puedo utilizar de tus recursos? Porque ahora sí lo vamos viendo porque hay una moneda, porque hay una facilidad de intercambio, ¿no? Pero imagínate que vienes de un darwinismo total, Que no conoces realmente no, a nadie. no conoces a nadie, o el que conoce. Son solo de tu tribu. Son supervivientes, o sea, X. A lo mejor de repente tu tribu no tiene nada que ver con tu actual tribu. Claro. Tu mamá, tu papá, tus amigos, tu novia, todo el mundo se murió, pero tú estás vivo. Y de repente te tocó hacer tu tribu con el vecino de allá que no conocías ni sabías el nombre, pero él también está vivo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que la fase 2 es como darwinismo de tribu, porque ya tú vas a ser como este es mi cuadrante de gente, este es mi grupo de gente, que yo confío en ellos. Somos un grupo pequeño de 500, 100 personas, ¿verdad? Pero eso no significa que el otro grupo de 500, 100 personas vaya a ser amigable con tu grupo de 500 a 100 personas. Claro. Ahí es donde empieza la batalla entre ambos. Claro. Y si tú tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a absorber. Yo voy a matar al loco ese que lo están manteniendo ustedes, pero yo quiero esas tierras y ustedes ahora trabajan conmigo para esas tierras y empieza también parte de la esclavitud. Yo no calculo que eso no vaya a pasar. Eso tiene que llegar a ser. Bueno, no sé si de repente la esclavitud vuelve a pasar, aunque claro, la esclavitud es un tema de naturaleza humana. ¿En qué sentido? En que, claro, unas personas que de repente no tengan esa sensibilidad o esa empatía van a querer Si yo aprovecharse te de puedo obligar a otras hacer algo crudamente. si yo te puedo obligar a hacer algo, un prisionero de guerra. Claro, claro, O sea, ¿me vales vivo o me vales muerto? claro. Más bien, ¿me vales vivo Me vales más o no vivo me que vales? muerto. Claro. Claro. Entonces, mira, árame tierra, manténme a los animales, Sí, porque estás vivo. claro. No porque vas a dar un beneficio. Porque mi beneficio para mí es que tú estés vivo trabajando ahí. Y es una locura. O sea, esa es la parte que yo sí considero que sería el darwinismo 2.0. O sea, que básicamente tú me La estás Tierra 2.0. diciendo perdón. que si la Tierra se reseteara, a pesar de que no se va a resetear desde cero por completo, porque va a ser una humanidad que todavía recordará la historia, Sí. en parte, va a terminar cumpliendo lo que ya nosotros vivimos en la antigüedad. Calculo yo que se pueden repetir cosas. Y lo que pasa es que yo no siento que la esclavitud vaya a llegar a ser algo como fue. Por el hecho que la esclavitud también viene a través de la ignorancia. Ok. Y con esto no quiero herir sentimientos ni decir cosas fuera de lugar, pero si tú traes a una población que originalmente fuera ignorante de los conocimientos de esta otra población, la subyugación de esta población más arcaica es lógica, porque te estás tomando de la ventaja cultural que tú tienes o de la ventaja de información que tú tienes o simplemente de la ventaja logística que tú tienes. Ya. ¿Me entiendes? En cambio, actualmente ya nos hemos dado cuenta, toda la civilización, calculo yo, el día de hoy sabe que la esclavitud no es nada positiva para nadie, Sí. exceptuando al esclavista, pero también entendemos que es un derecho humano a la libertad individual, ¿no? Y o sea, el hecho de pensar que en un futuro post-apocalíptico vaya a existir otra vez la esclavitud, se me hace un poco... Puede llegar a haber gente que lo quiera llevar a hacer, pero yo creo que la mayoría de las personas van a decidir morir antes de ser esclavos. Puede ser. Ok. Ahora, digamos que en esa interacción de tribus, algunas hasta se alían, otras son destruidas, unas son absorbidas por otras, etc.
Y bueno, digamos que llega el punto en el que unas que otras tribus se hacen mucho más grandes que las otras, hasta ocupar, digamos, en la analogía de, no sé, varios estados de un país. Se Ok. podría decir que ya empieza a formarse un imperio, ¿no? Mira, yo creo que O estoy yendo muy es rápido. que lo que pasa, sí, yo siento que eso es muy, yo no creo que lleguemos a tener eso otra vez. O sea, si llegara un caos tal como para destruir la Tierra tal cual la conocemos, Ujú. yo no creo que volviéramos a un sistema de gobierno tal cual, como algo que haya pasado antes. Yo creo que terminarían siendo microfacciones, digamos, estadales cuando mucho. ¿Pero por qué? Ah, o sea, por el hecho de que los recursos, situaciones de mantenimiento, lo mismo que dijimos cuando, bueno, en el otro capítulo dijimos que Genghis Khan fracasa en su conquista, es por el hecho de que no puede mantener estas infraestructuras a través de todo su Sí, territorio. el área es demasiado grande para Claro. eso. Ajá. Entonces yo no creo que lleguemos a un momento donde por ejemplo, la comunicación no es actual, o sea, no es la misma que antes. Yo creo que en un futuro, aunque tú puedas mantener servicios, no creo que vayas a tener internet, telefonía, esa clase de cosas, ¿me entiendes? Entonces, ya de allí a la macroescala tendrán que pasar muchos más años de desarrollo. Porque tienes que pensar también que no todo el mundo tiene los mismos conocimientos que tiene todo el mundo ahorita. O sea, las plataformas de crecimiento de información no existen. Sí, pero igual, bueno, mi opinión es esta. Los imperios en la antigüedad existieron sin necesidad de las plataformas comunicacionales actuales. Y los imperios se originaron, bueno, uno es por las condiciones de la historia en ese momento, pero también es porque en el ser humano hay seres humanos con una ambición de un nivel que los lleva Claro. a conquistar. Claro, pero es que tienes que ver, por ejemplo, también el hecho del poder armamentístico que existe ahorita, ¿verdad? Y el poder armamentístico que existía en la época imperial es muy distinto. Entonces, no es lo mismo decir, te voy a mandar a 15.000 tropas, te voy a mandar a 100 huevones con AK-47 a echar tiros para allá. O sea, el poder de destrucción es mucho más grande. Sí, Entonces, el poder de reacción tiene que ser mucho más grande. sí, claro, claro, claro. O Bueno, sea, cambian las armas, pero cambian las dinámicas. O sea, yo calculo que es que el imperialismo también es algo que fracasa. Por eso es que actualmente no hay imperio. sí, Existen las democracias. Entonces, si tú te pones a ver, yo lo que creo, ¿verdad? Yo no digo que no vayamos a llegar a ese punto, sino que tienes un segmento, el que empieza con el darwinismo, después el darwinismo tribal, luego calculo yo que podrías llegar ya fuera del darwinismo, porque ya no es tanto la supervivencia de la tribu más fuerte, sino la optimización de recursos de cada tribu para poder llegar a tener esos, digamos, intercambios. ok. Porque si mi tribu es lo suficientemente grande como para, al de intentar destruir tu tribu, destruirse a sí misma, y tú y yo somos seres inteligentes, vamos a decir, mira, pero ¿qué tienes tú que no tengo yo? ¿O qué tengo yo que quieres tú? Y vamos a ver un acuerdo allí para ver si en vez de destruirnos entre nosotros, nos unimos. Al final todos venimos de una misma raíz, porque dudo mucho que tu tribu vaya a interactuar con una raíz de una cultura completamente distinta. O sea, no vas a lidiar con personas del Medio Oriente, por ejemplo. Sí, Va a ser, ¿me entiendes? sí, eso también sería un cambio con respecto a la historia en la antigüedad. Claro. Claro, es verdad. Entonces, tú tienes actualmente la capacidad de decir, bueno, sabes que yo tengo, tan sencillo como esto, yo tengo médicos, tú tienes ingenieros, pero la planta está de este lado y tú tienes tu población enferma. O nos unimos por un breve tiempo, o nos ayudamos, o lo que fuere. Pero hay algo que se tiene que... hay un cambio de información. Yo creo que la información va a ser lo más importante en esta Tierra 2.0. Interesante. Porque es quién puede enseñarte a ti y a tu tribu a hacer algo que ustedes no saben hacer. Claro, para que después puedan resolver problemas, ser más autónomos de los Claro. demás. El conocimiento va a ser clave ahí. Está bien. ¿Qué vendría después de...? Ahí es donde está complicado. Porque yo siento que ya los avances de ahí en adelante serían un poquito más lentos. Porque, o sea, la posibilidad de que exista un ingeniero en telecomunicaciones que haya tenido información lo suficientemente valiosa como para poder restablecer las comunicaciones tal cual las conocemos ahorita y haya sobrevivido durante todo este tiempo y esa información todavía pueda ser Perdura. pasada, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Ok. Si eso no es así, creo que tendrías razón, pues las comunicaciones no serían las mismas.
digamos que estas diferentes facciones, tribus o imperios serían como que tendrían su propia personalidad y no tendrían tanto chance de como que homogeneizarse, como Sí. de repente pasa en nuestras épocas actuales. Sí. Donde cada vez ahora la cultura en la India se está asemejando más a la cultura en Occidente. Lo ves en la música, en las películas, etcétera. Y así, en general en el mundo, las canciones van teniendo los mismos géneros y así sucesivamente. Allí, en esta Tierra 2.0, cada imperio, tribu, tendría su propia personalidad. Claro, tal vez no serían tan distintos como en nuestra antigüedad. Mm. Pero eso quiere decir que también tendrían su propia ideología. Y de repente unas crecieron en una ideología política de repente más autoritaria. Hay otra que fue netamente barbárica, donde simplemente es el tipo más fuerte y más violento es el jefe. Y se hace lo que le dé la gana que haga. Y así de repente diferentes otros tipos de ideologías. Claro. Aquí va a haber un conflicto en este caso. Pero ¿recuerdas cuando yo te dije Ajá. otro podcast muy, muy, muy recomendable, Mi Gala? Que ellos tienen un video, bueno, un podcast que se llama Las 7 reglas del poder. Ok. Yo siento que para que una tribu realmente no llegue a esa, no llegue a sucumbir bajo su propio deseo de poder, Ok. ¿no? Tiene que entender cuáles son las 7 reglas del poder. Que por eso, por ejemplo, un demócrata, Ujú. un país en democracia, el poder reside en el pueblo Ok. y por ende ese pueblo remite ese poder a una autoridad. Ujú. Y el pueblo pueden ser millones de personas, ¿no? Sí. Y un dictador, el poder reside meramente en él y en sus cercanos. Sí. Y esos cercanos son quienes dictan, ¿cómo se llama? Juez y ¿cómo se llama? Jueces y militares. No, juez y verdugo. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. ellos agarran y dicen, bueno, yo te doy un presupuesto anual de X cantidad, pero me mantienes a mí montado aquí arriba. Porque no quiero más nadie aquí. También una democracia es a quién quieren ustedes y, o sea, ¿me entiendes? El feedback que Claro. existe dentro de la cuestión. Entonces, sí, la autocracia, el autoritarismo es necesario para el darwinismo, la primera fase, quizás hasta la fase 2, pero llega un momento donde, oye, pero es que tú no estás tomando las decisiones correctas. Tú te quieres echar coñazo con todo el mundo. Eso no es lo que vale. Yo lo que necesito es una persona que resuelva cómo arreglar esa máquina, cómo poner a producir nuestra tierra, cómo poder hacer ganado, cómo poder hacer cosechas. Y tú Claro. no sabes nada de eso, porque esas son cosas vitales. No podemos ir por ahí robando, matando y destruyendo otras tribus que quizá estén haciendo algo que nosotros deberíamos estar haciendo, que es establecernos, ser un poquito más autosuficientes en vez de robar. Entonces ya ahí ya la primera regla de poder es que tú no puedes mantener a tu población, bueno, no es la primera, pero creo que es una de las reglas de poder, no puedes mantener a tu población en la escasez. Indiferentemente cuál de las dos sea. Claro. Porque si quien te mantiene en el poder está en escasez, te van a intentar quitar. Claro. O sea, ya seas un dictador que tiene a 15 generales controlados o un presidente que tiene a 30 millones de personas votando por él. ¿Por qué? Porque si esas personas, quien fueron quien te puso en el poder, escasea Claro. cualquier cosa que necesiten, te van a quitar. Claro. Claro. Entonces es cuestión de que digamos que la población analice quién es el mejor candidato para llevar a cabo esta nueva tribu, bla, 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 bla. ¿Sí me becas? Sí, pero entonces lo que pasa es que entiendo acá que eso es en el caso de que esta población sea como democrática, ¿no? Sí, tiende a volverse democrática. Yo no digo que se vayan a volver inmediatamente, pero la evolución de la población de estas tribus Claro. debería tender, a mi parecer, Sí. a ser democrática. Sí, yo sí coincidiría porque, de hecho, eso también lo vemos en la misma naturaleza humana. El tema, el contraste entre algo autoritario y algo democrático, por decirlo así, es que, claro, el autócrata de repente podrá tomar ciertas decisiones más fácil y más rápido. Claro. No la tiene que consultar con tanta gente. Pero, lamentablemente, el autócrata y su selecto y pequeño grupo de gente de confianza van a tener una limitada cantidad como que de ideas. Además de que van a tener que siempre estar lidiando con una población que está latentemente amenazante hacia ellos. Claro. Porque ninguna población de un gobierno autocrático se siente cómoda con sus gobernantes.
Sí, exactamente. A menos que esté en la parte de recompensa por mantener al gobernante allí. Sí. Pero bueno, Eso es un no es segmento lo muy general, mínimo, eso es claro. mínimo. Entonces, obviamente, estos son, de hecho, eso lo vemos también en el manual llamado El Manual de la Dictadura de la Democracia de Gene Sharp, que lo recomiendo. Es un libro muy corto, pero bien conciso sobre la diferencia entre los gobiernos dictatoriales y los gobiernos democráticos. Que los gobiernos dictatoriales en realidad son los más ineficientes, son los que tienen mayor gasto, Sí, porque tienen una gran cantidad de gastos solamente para controlar a su población y correctamente. para alimentar a su gente de confianza. Y Porque obviamente no tienden a ser autosuficientes. no son autosuficientes. Necesitan el ingreso de alguien Sí, más y ese ingreso es simplemente para mantener sí, lo que ya está establecido. exacto. Y ellos no van a buscar crecer demasiado rápido porque siempre van a estar preocupándose en que el crecimiento no les haga perder nunca el control, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Hay gobiernos que de hecho prefieren quedarse pequeñitos, pero completamente controlados. Claro. Y yo creo que un ejemplo de eso es Cuba, por ejemplo. O Norcorea. Sí, o Norcorea, claro. Que a ellos no les interesa que aumente el PIB, no les interesa que nada de eso. Lo que les interesa es, vamos a mantenernos aquí ordeñando gente para que trabaje Claro. para nosotros y tal. Bueno, Lamentable. es que, por ejemplo, en Corea del Norte la población en general no tiene nada. Nada y con nada. Si quieren ver una historia bastante fuerte sobre lo que es Norcorea, Yeonmi Park es una superviviente de Norcorea. Ella escapó de Norcorea a través de Mongolia. Hmm. Si no me equivoco, no, a través de China, pasó de China a Mongolia y de Mongolia la deportaron a Corea del Sur. Y eso es una historia demasiado, Dura. sí, es complicada, ¿sabes? Es algo que hay que tomar en cuenta, que hay gente que sí está dispuesta a perder la vida simplemente Volver allá. para no volver. Porque Wow. ella, si no me equivoco, en una parte de su travesía llega con las autoridades de Mongolia, después de ser víctima de trata de personas, trabajadora sexual en China. Wow. Ella llega a Mongolia y las autoridades, los militares de Mongolia le hacen una broma diciéndole te vamos a devolver a Norcorea. Y en ese preciso momento ella siempre guardaba como una navaja, o sea, como una hoja de afeitar. Ujú. Y ella dijo, yo me iba a cortar las venas ahí mismo, inmediatamente. O sea, si ellos de verdad iban a hacer eso, yo me iba a cortar las venas porque preferiría morir antes de llegar a... Igualito ibas a morir. O sea, indiferentemente, Claro. volver a llegar a Norcorea te ibas a morir. Sí. Y Wow. claro, o sea, eso es una historia que la pueden ver. Joe Rogan tiene un capítulo de como bien denso con ella. Realmente yo lo disfruté mucho porque ella también habla de muchas otras cosas, de su experiencia aprendiendo inglés aquí en Estados Unidos, de muchas otras cosas. Pero sí, en países como Norcorea llega a ser un puño muy fuerte dentro de su población. Sí. Y bueno, dentro de todo, no sé si quieres dar otro ejemplo. Sí, bueno, lo que quería comentar con esto es que esta tribu, básicamente lo que nos está diciendo, estas tribus están entre ellas creciendo, van a surgir de ese crecimiento conflictos y estos conflictos van a hacer que se enfrenten sus personalidades. Y esto es también sus culturas políticas, sus ideologías políticas. Las tribus que de repente sean más totalitarias, más barbáricas, se verán confrontadas por las que son más democráticas. Las que tienen trabajo en sinergia se verán confrontadas por las que son más individualistas. Y de aquí, bueno, es donde vemos también cuáles son las que van a salir adelante. Yo creo que en el fondo la que sale adelante tiende a ser la democracia porque, como decía, los gobiernos dictatoriales, totalitarios, no tienden a ser eficientes, no tienden a tener las mejores ideas, ni los mejores desarrollos, ni la mejor tasa de crecimiento. No, normalmente son mediocres en esas cosas, se enfocan en lo militar y hasta ahí. Entonces tienden a ser áreas o zonas donde están esas tribus que quedan estancadas, no hay crecimiento, la gente se queda estancada y solamente florece el mandatario y su círculo que lo rodea. Mientras que las democráticas se siguen expandiendo y está el intercambio de ideas en las democráticas, está el desarrollo de intelectos
y talentos en las democráticas. Y este mismo desarrollo de talentos aporta más y retroalimenta a esas mismas sociedades para crecer aún más. Entonces, en líneas generales creo que estaría pasando lo mismo que está pasando en el mundo actual. No sé si ahí retomas la idea conmigo, Neftalí, que entre todas estas tribus que, con sus diferentes ideologías, en la llamada Tierra 2.0, Sí. de repente empieza a agarrar ventaja. Ojo, aunque de repente las tribus totalitarias pueden de repente destruir muchas por su poder militar, por la misma naturaleza totalitaria de no crecer, sino quedarse un poco estancados, Claro. o de después dividirse ellas mismas, porque normalmente ellas no son sustentables. Sí, Mueren con... se segmentan dentro de los mismos por interés Exacto. de poder. Exacto, porque no hay una no crecen en la armonía, crecen en el individualismo y en la envidia y en, bueno, y el secretismo y todas Sí. esas cosas. Entonces, termina reluciendo las ideologías más demócratas, ¿no? Claro, es que siempre va a tender, calculo yo, a que la gente va a querer poder decidir, Ujú. ¿sabes? Yo soy un fiel creyente de que la libertad individual es algo que es muy preciado. Bueno, debería ser bastante protegido por el hecho de que cuando yo tengo mi libertad individual segura, ¿verdad? Me permite a mí decidir de mejor manera, ¿sí? ¿Y con qué me refiero a que me permite decidir de mejor manera? Porque cuando alguien intenta violentar tu libertad individual, tú deberías de saber qué son esas intenciones, ¿no? Entonces, cuando tú intentan, imagínate tener una mentalidad donde nadie te está perturbando, nadie te va a intentar manipular, hacer X, oye, sino que eres tú mismo con tu propio criterio, agarrar y decir, yo quiero votar por este candidato o yo quiero tomar esta decisión en un contexto distópico X. Yo considero que la mejor decisión es que tomamos el área del río en vez de irnos para el desierto, o cualquier cosa, que nadie te, digamos, influya, ¿no? En esta clase de toma de decisiones. ¿Y por qué voy con la libertad individual? Porque actualmente también vemos, ¿no?, que hay situaciones donde la libertad individual es algo que se toma pero no se utiliza correctamente. Por ejemplo, el uso de ciertas plataformas, digamos, que usan los políticos para poder tener un mejor, digamos, alcance con ciertas poblaciones, ¿no? Entonces tú no sabes si es realmente la decisión de esa persona o es debido a la manipulación que se ejerce de manera social, mediática para ciertos grupos de personas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en un contexto apocalíptico, ¿no?, la libertad individual que te la dio el darwinismo, porque en el momento del darwinismo tú estabas completamente en tu libertad de hacer lo que tú quisieras, Sí. ¿verdad? Eso es el estado más puro de la libertad individual. O sea que el darwinismo estaría en qué parte del compás político. Creo que es... O una idea. creo que sale. Creo que el darwinismo está ubicado a la derecha abajo, Sí, yo entre creo el también. en un segmento entre el capitalismo y el libertario. Les animamos a revisar el compás político y ver precisamente dónde se encuentra el darwinismo. Se los voy a colocar. Yo se los voy a colocar. Si mal no recuerdo, creo que el darwinismo se repetía en varios cuadrantes. Porque había el darwinismo, el capitalismo, el anarcodarwinismo, Sí, el darwinismo orientado más al capitalismo y así sucesivamente. claro. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el darwinismo orientado al capitalismo, por ejemplo, es más que nada como en lo moderno. Sí, Y en lo exacto, que vas a poder exacto. ver en la fase 1 es más como anarco-darwinismo. Exacto. Por el hecho de que es la pura esencia de el darwinismo. Porque para mí la supervivencia del más apto va sin medida. Claro, O sea, eso es lo que se tenía que sí, vivir, juro, en la primera etapa de la Tierra 2.0. exactamente. No, es que y la anarquía es algo que tiende a ser tomado en cuenta de manera no positiva. Cuando Sí. realmente la anarquía es un término que es simplemente la Que no hay leyes, básicamente, ¿no? pero es como O sea, que del no le- orden público, es como Sí. la repulsión al orden.
sea, yo lo que entiendo de la anarquía es que la anarquía no es necesariamente sinónimo de caos. O sea, no tenemos que ponerlo así de esa manera. Simplemente la anarquía es que no hay un marco como jurídico, un marco de leyes, un marco de arreglo entre personas. Tal vez es porque simplemente no se necesita. La gente ya tiene relativa armonía sin necesidad de andar poniéndose de acuerdo y ponerse en orden, organizarse, ¿no? Entonces no hay que verlo necesariamente como algo malo. Sí. O sea, no como algo, no algo como diminutivo al alguien, como, un loco, un Sí, caótico. exactamente. ¿Me entiendes? Ahorita no me da la palabra, lo siento. No es peyorativo, no sé si peyorativo sería como... Sí, peyorativo sí, ¿no? es una buena manera. Sí. Y bueno, volviendo al tema, yo siento que, por ejemplo, la libertad individual que te da el darwinismo se ve ahora mucho más, digamos que civilizada, más controlada, más sofisticada, digamos. Okay. Por el hecho de que esta visión de que a mí nadie me tuvo que decir qué coño hacer cuando yo me tenía que matar con los zombies, suponte, o sobrevivir durante 30 días, 8 meses, un año y medio, antes de volver a conseguir este poco de locos que más o menos estamos aquí establecidos. Sí. Eso te da a ti el criterio de decir, chico, pero esa decisión no me gusta a mí. No me gusta la decisión que estás tomando. Entonces, si tú vas a andar con tu autoritario, o sea, tu manera autoritaria, yo me voy, o todo el mundo está de acuerdo con que tú no estás tomando las decisiones correctas y tú te vas. Claro. Entonces, ese salvajismo de o tú te vas a enfrentarte con lo que hay afuera, o yo me voy, ¿verdad? Va a traer la democracia, a mi parecer. Oye, está interesante. O sea, que si lo pusiéramos en orden, cada una, la evolución como que ideológico-política. Coño, yo creo que lo primero es el darwinismo, después darwinismo tribal, después llegaría algo así como que la autosustentación de esa tribu. Que ya, recuperación. Sí, la recuperación de digamos que el status quo a nivel grande, ¿no? Claro, se refina más, se organiza más, se estructura mejor. Correctamente. Y ya luego de allí sería, no, seríamos la cuarta, la tercera fase es la recuperación. ¿Y la cuarta es? Mira, eso todavía no lo sé, porque es algo que me parece, como te dije, que ya eso involucra la tecnología. Sí. Yo entiendo que no es una respuesta fácil, porque yo por lo menos yo estaba medio predispuesto a decir, ya ahorita este montón de tribus, imperios, lo que sea, ya están establecidos, vamos ahora a expandirnos, ¿no? Porque se supone que cuando ya estás establecido ya estás creciendo además. Entonces de repente puede ir al imperialismo, ¿no? Y se lanza con la ideología política de crecer y conquistar hasta cierto punto y listo, quedarse tranquilo. O irse al conquistalismo, que ya conquista sin medida a lo loco, a los Genghis Khan. Lo que pasa es que el imperialismo y el otro también tienden a llevar una faceta cultural. Ellos intentan colocar tu cultura dentro de esa nueva zona que estás bueno, pero eso depende. La cultura del imperio. Del imperio. Claro. Bueno, depende también, porque solo para que sepan, el imperio romano, una de las razones por la que se expandió tanto y fue tan sustentable durante tanto tiempo, es que ellos no eran completamente erosivos con las culturas de los pueblos que conquistaban. Claro, era como, ellos estás debajo de mí, pero haz lo que tú quieras. No, incluso podían absorber algunas cositas. Claro. Entonces, hacía que estos pueblos conquistados no se sintieran, no todos, como que conquistados. Más bien, se sentían como que ahora estamos siendo arropados. Sí, pero claro, nuestra organización viene de allá, pero nosotros somos nosotros. O sea, no, de repente le rendimos cuenta con los impuestos, pero del resto para allá... Es más, chicos, ¿tú sabes esa pirámide que hicieron allá? Porque... Sí. De hecho, otro paréntesis. Una cosa más interesante también del Imperio Romano es que también fue sustentable porque el Imperio Romano no elegía a sus sucesores por linaje, sino era por capacidades. Claro. A diferencia de otros imperios, donde siempre es el hijo, y el hijo del hijo, y el hijo del hijo del hijo. Lo cual no es la mejor manera y sabemos todos por sentido común. Mira, el hijo tuyo no necesariamente va a ser el más capaz. Puede ser hasta peor que los demás. Ahora que lo pienso yo creo que la fase 4 sería de legado. Legado. Sí. Porque la parte 3 es recuperación, ¿no? Sí. Ajá. Y con eso se refiere a recuperar más allá de plantas de tratamiento de agua o la capacidad de tener internet,
de recuperar el conocimiento. Oye, hace 15 años yo no ejercía... Porque médicos van a existir durante todo ese tiempo, ¿no? Pero digamos que un abogado va a ser muy rústico al principio y no va a llegar a la afinación que tenemos actualmente, por ejemplo, con derecho de copyright, con toda esa clase de cosas. En ese momento no existe eso, no importa eso. Todo está otra vez en desarrollo. Claro, entonces, eso quizá sea simplemente como algo que quede muy de lado. Pero, por ejemplo, la fase 4 y la parte del legado, yo creo que es más bien es la estabilización de información para que no tengamos que producir todo lo que estamos haciendo. O sea, que si las tú eres siguientes ingeniero, generaciones de relevo puedan seguir. Alguien que por favor aprenda a trabajar en la máquina de trata de agua, alguien que por favor entienda cómo funciona esta generación de electricidad, alguien que por favor deje a alguien encargado del manejo de los recursos. Alguien que por favor sepa a tratar una apendicitis. O sea, esa clase de situaciones que son parte del legado de ahora la nueva cultura. Claro. Wow, está bueno eso. O sea, lo interpreto como... Ok, luego de recuperación viene legado, que yo lo diría... Bueno, puede ser legado, pero yo diría sostenibilidad, algo así. Sí, sustentabilidad, correcto. Sí, donde no solamente te enfocas en la sostenibilidad, sino también en crear una identidad. Esta tribu, este imperio, ya está como que buscando qué es lo que valora más, qué es lo que valora menos, ¿no? Sí, correcto. Y cristalizando eso en su personalidad. Claro. Suena mucho a la humanidad como es actualmente. Sí, o sea, es que tiende... Yo siento que... no sé qué periodo de tiempo se tardaría esto en llegar a cabo. Porque también tienes que pensar que todo esto se puede ir a la nada simplemente por el mismo darwinismo. O sea, nadie dice que vamos a pasar de la fase 2. O siquiera de la fase 1. Sí, bueno, estamos asumiendo que estamos sobreviviendo toda esta fase, ¿no? Que es, bueno, arriesgado. Lo otro también que me pongo a pensar, ¿qué diferencias hay con respecto al desarrollo de la humanidad actual? Porque independientemente del apocalipsis que causó el reset, el apocalipsis zombie, ¿qué pasa con las religiones, por ejemplo? Yo no creo que existan. Porque me da la impresión que también, o por lo menos serían mucho menos diversas que lo fueron hoy, ahorita. Habría mucho menos religiones, tal vez. O las religiones se mantienen o se eliminan. Porque muchas personas pueden perder su fe. Y otras personas no van a querer absorber una fe que ya perdieron. Porque, por ejemplo, yo sé que tú eres cristiano muy devoto, y dudo mucho que el día de mañana, si eso llegara a pasar, tú vayas a perder tu camino con tu visión de Dios, ¿no? Sí, ojalá que no. Es exactamente eso. Por ejemplo, tú no sabes, pero tampoco no sabes. Sí, ¿sabes? Exacto. Pero supongamos que no la pierdes, ¿no? Supongamos que tú eres un vocero de Dios durante ese tiempo. ¿Qué te hace a ti pensar que en ese momento el resto de las personas no perdieron la fe, en el sentido de decir, mira, yo no sé por qué tú sigues creyendo en eso, pero a mí no me interesa porque tengo que estar pendiente de esta cosa, no quiero hablar de eso, no quiero ser llamado, no quiero intentar entender, porque si Dios existiera, ¿por qué hizo esto? ¿O por qué permitió que esto pasara? Que es algo que creo que pasa mucho en zonas de catástrofe. Sí. Pero también la fe puede ser... Es una buena idea, es un argumento válido, pero claro, mi argumento contra ese es la misma historia de la humanidad. Tenemos personas que creyeron hasta el final. Juana de Arco. Sí, pero fíjate que cuando yo me refiero... Es que estamos hablando de... O sea, pero es que han habido grandes decepciones, incluso en la humanidad. Tal vez no estamos en el apocalipsis zombies que atacó a todo el planeta entero. Claro. Y que de repente es aún más radical que de repente... Claro, porque recuerda que estás hablando con una cantidad de personas mucho menores. Sí. Evidentemente, yo te digo una cosa. El cristianismo se volvió la religión más grande, creo que actualmente es la religión más grande que hay, seguida del Islam, porque sí, o sea, hay un mensaje detrás del cristianismo que resuena con mucha gente, ¿no? Sí, correcto. Y yo calculo que el hecho de, por ejemplo,
hay ciertos mandamientos o ciertas partes de la Biblia o de las cosas que dijo Jesús que podrían resonar en la mente de alguien que está pasando por una etapa de apocalipsis. Sí, claro. O sea, que tú puedes decir, ay, coño, bueno, Que hayas alivio en sí, eso. para sacar algo para adelante, esto. La cuestión es cuántas personas, porque no es lo mismo que tú estés en tu estado mental correcto, en una historia como previa a Cristo, Sí. ¿verdad? Y, no sé, suponte 100 años después de Cristo, todavía no había caos, o sea, no había este caos que estamos describiendo en esta zona. Claro. Estamos hablando de que es una persona que nació, creció, se estableció, vivió dentro de un formato que nunca se perturbó. Sí. Y alguien le llega con la historia de Cristo y le cuenta de Cristo y es decir, oh, mira, ¿sabes qué me gusta? No es lo mismo que esta persona que vivió antes de todo este concepto, un corte, Sí. y ahora hay un nuevo concepto. Claro. Entonces, yo creo que el corte es lo que hace que la capacidad de la progresión de una religión Sí, sea sí. mucho más difícil. Sí, no, bueno, ahí no sabría qué decirte, la verdad. Creo que igual otro de los aspectos de la naturaleza humana que admiro es que a veces somos un poco testarudos. Y hay gente que cree y simplemente cree sin importar nada. Claro. Y hemos visto ese tipo de gente incluso en la actualidad. Para bien o para mal, ojo, porque si algo tenemos los seres humanos es que podemos ser bien testarudos. Sí. Pero fíjate, ahora que estamos hablando ya de digamos que la última fase de sustentabilidad, eso es lo que nosotros pensamos que la humanidad, bueno, lo que creo que pudimos entender entre ambos, Ajá. que la humanidad llegaría a ser, pero no significa que eso es lo que tú quisieras que la humanidad hiciera. Sí. ¿Cómo llevarías tú, si tú pudieras controlar la humanidad en 4 fases, ¿verdad? Tal cual dijimos, ¿cómo la llevarías tú? Ok. Teniendo en cuenta que la puedes controlar, no es como que tienen, Ok, o sea, ustedes pueden exacto, decidir, no hay- tú decides exacto. qué va a pasar. Ok. Primero, gracias por el reto, me encanta. Ok. Lo otro es que esto que hablamos, ¿no? Y estas etapas que ya hablamos son bien chéveres porque al final van a depender de demasiadas variables. Y así como de repente esta gente pasa de una etapa de legado, de repente a un imperialismo, pero en el otro contexto, gente más armoniosa, pasa a un, no sé, comunismo y todos deciden habitar tranquilitos en comunidades muy homogéneas, etcétera. Chévere. O sea, las condiciones también van cambiando y las mismas condiciones también van templando la ideología que se ha formado en la siguiente etapa. Y eso me hace pensar, y esta es una idea para animar a mi amigo Neptalí, que podría ser interesante de repente colocar una pizarra blanca para ilustrar ideas. Puede ser. Considéralo. Y bueno, ya ahora volviendo al tema del reto que me has dado. Como cristiano, enfocado también en lo que yo creo y en lo que considero que es la naturaleza humana, una tierra reseteada con cierta población iniciaría probablemente en una etapa un poco totalitaria, dadas las condiciones de supervivencia, dadas las condiciones del trauma de todo lo que sucedió, dadas las condiciones de vida o muerte. Y esas condiciones, fíjense que templan el hecho de que se tienen que presentar líderes de repente con mano dura. Que no es una mano dura que apareció con la idea de destruir a las personas, sino más bien de templarlas, organizarlas y ponerlas y que sobrevivan. Y quiero recalcar eso, ¿no? El espíritu del totalitarismo que se formaría en este caso no viene de un espíritu de egoísmo, no viene de un espíritu de destruir a la gente, sino de un espíritu de que estas personas están totalmente desorientadas, están traumadas, están muy confundidas. Es necesario que venga una mano dura y las ponga en orden. Ok, tú dices que es como guiarlas, pero de manera muy directa. Sí, o sea no medias tintas. Ya, esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer porque si no, claro, no hay para dónde agarrar, pelamos gajo. Okay. Tú estás asegurando tu supervivencia. Sí. Okay. Entonces, es interesante, ¿no? Es la misma analogía de un padre que de repente se tiene que poner duro con su hijo que está tocando con los dedos los enchufes de la casa.
Tal vez hay que darle una mano y decirle no, sin así, implacable. Pero bueno, volviendo al tema, entramos en el totalitarismo. Digamos que va a pasar un tiempo en el cual las personas se van adaptando. Las que no se adaptan puede que estén sufriendo mucho, porque es un régimen duro. Claro. Pero en general, la personalidad de la población se templa y el carácter de la población se templa al punto de que ya ellos también son relativamente duros. No hay medias tintas para ellos tampoco. Claro. Esto es lo que tenemos que hacer, esto así se nos enseñó, esto no lo hacemos ni de vaina. Y bueno, eso de repente va dando lugar a un crecimiento, a un orden, una organización que es idónea para tiempos de conquista. Okay, entonces, esta población probablemente se vea enfrentada por otras poblaciones sobrevivientes. No necesariamente hay por qué conquistar estas poblaciones. Va a depender de la personalidad de esas otras poblaciones. Okay. Pero como vimos y hablamos antes, puede que encontremos poblaciones súper barbáricas, claro, que son brutales, todo es a punta de violencia. Poblaciones armoniosas, pacíficas, de granjeros, etc. Poblaciones pervertidas, poblaciones, lo que sea. Vamos a encontrar muchas cosas locas y no locas que bueno, va a haber que analizar. claro. Entonces, esta población templada, dura, va a entrar y conocerlas y va a tener que saber tomar decisiones respecto a qué hacer con ellas. ¿Tenemos que luchar con ellas? ¿Estas personas dan lugar a convivencia armoniosa? ¿O es simplemente son una amenaza latente, nos van a matar en cualquier momento? Yo me imagino que si nos encontráramos con una población súper barbárica, no habrá manera que pelear, porque simplemente esas personas nunca van a querer dar un punto medio. Y se encuentren con la población armoniosa, tranquila, sedentaria, de repente, fino, ahí no hay problema. Vamos hasta convertirnos en uno o nos quedamos separados, pero nos respetamos. Van a haber varias dinámicas. Punto final. Esta población que se va templando, al asentarse, va a haber conquistado algunas, va a haber convivido con otras, va a empezar a crecer. Y una vez cuando crece, empiezan los comforts a aparecer. Ya no solamente vivimos del día a día y tenemos cierto almacén por si acaso, y ahorita ya vamos a empezar a crear casas, vamos a empezar a tener confort al descansar, tener confort en la comida, tener confort de defensa, etc. Eso trae como consecuencia que se establezca en la población de repente una posible democracia. ¿Okay? Y entonces ya ahí, ¿por qué? Porque la población ya ha madurado. El mismo totalitarismo que la templó por tal vez varias generaciones, le dio ya una cierta concepción de lo que es bueno y malo. Y ahora ellos tienen ya la madurez, ya es un muchacho grande para poder elegir. Claro. Entonces ya puedes salir de la casa, ya te puedes tener tu carro, ya puedes salir por allá. Yo sé que tú vas a llegar a tiempo porque ya te conozco. Te he visto en la... Ya una vez tú digas, o sea, tú estás pensando que tu población, Ajá. una vez ya demuestre que ha sido, digamos, que es, más bien, suficientemente responsable, Sí. ahí es donde tú le darías rienda suelta a lo que Sí, correcto. sería otras clases de... Entonces ahí ya de repente empieza a entrar los temas de ciertas libertades que antes no habían. Entra también el tema de la gracia, donde a pesar de que sabes que hiciste mal, okay, ya tienes la madurez para darte cuenta que hiciste mal. Claro. Entonces, ya por ya tú tener esa conciencia que antes no la tenías, ya tú para ti, tú antes no tenías ni brújula. Okay. No tenías ni brújula y por eso había que ser duro. Porque dejarte ir por hacer lo que tú quieras te iba a autodestruir. Pero ya tú tienes una brújula en tu conciencia. Está armada y está comprobada. Yeah. Y una vez que ya está armada y comprobada, ahora tienes la gracia. Entonces, en medio de las reglas que rompes, porque a veces los humanos nos equivocamos, es parte de la naturaleza humana. De hecho, la misma palabra de Dios dice, si mal no recuerdo, que hasta el hombre santo peca 7 veces al día. Imagínate. El santo. Imagínate el que no es santo. No, y el que no cree. O sea, el que no cree, exacto. Ya ahí no sea, sabemos nada. Ya es otra cosa. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? El hombre santo está autoconsciente de sus errores y, bueno, no necesariamente va a estar consciente de todos. La misma Biblia dice que no hay pecados que ni nos damos cuenta que cometemos, pero sigue estando en esa posición de humildad pidiendo perdón
tratando de corregir en lo que puede y viviendo un Claro, tú diálogo. dirías que tu población llega a un momento donde es como cuando tú propiamente dices, oye, me quiero comer algo como que no es saludable, pero Sí, una una hamburguesita con hamburguesita tocineta, doble o queso. una pizzita, una cuestión, y tú dices, "Güey, me lo voy a comer y yo mañana, Sí. o sea, o como más Solo por hoy, saludable, yo sé que- o entiendo que tengo que hacer más fasting o entrenar más Sí. o cualquier cosa, pero decir, a ver, me voy a dar lujito, pero sabiendo que Claro. el lujo no es parte del abuso, Sí, ya es tiene... una recompensa por algún tipo de Sí. esfuerzo o disciplina. Sí, Ok, son partes de la... Estás disfrutando las bendiciones de la vida. claro. Fíjate ¿Qué? que... Ah, bueno, continúa, perdón. Bueno, no, si quieres comentarme. Sí, bueno, es que Ajá. yo te iba a decir que yo no tengo una percepción muy distinta a la tuya. Realmente Ajá. yo considero que yo iría como en sentido de las agujas, al contrario del reloj, dentro del plano del compás político. O sea, Ok. yo empezaría quizás en el mero centro, Ok, con bastante autoridad, así como dices tú, ok. pero por lo mismo, dar a entender que la autoridad viene es a través del darwinismo en sí, que Ok. hablamos temprano, porque es la supervivencia del más fuerte. Y el más fuerte, yo quisiera que mi población fuera la más fuerte. Ok. Entonces, dar a mi población las herramientas y las necesidades completamente cubiertas para poder ser la más fuerte, que nunca llegara a ser, digamos, debilitada por Sí. algún factor que no fuera su propio bienestar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que iría rotando, ahora entender que, bueno, creo que iría bajando un poquito la autoridad, pero iría rotando un poco más como al lado del como la parte social, de entenderse, de que ya no es toda una competitividad, o más bien una una autoridad, perdón, que dicta qué es lo que tienen que hacer, sino que, ok, vamos a ver más al lado de qué quieren hacer. ¿Qué quieren hacer dentro de lo que ya aprendieron Ok. a hacer? O sea, si tú sabías que necesitabas tener cierto nivel de disciplina para poder sobrevivir, teniendo en cuenta que tu marco es este, ¿qué quieres hacer dentro de un marco un poco más grande? Tipo, como civilización, decidan entre ustedes, Sí. no solamente lo que yo dije, sino que lo que ustedes consideran que sea mejor. ¿Verdad? Y evidentemente, si ese pensamiento tiende a ser positivo, se sigue, y si no, bueno, hay que volver un poco a la autoridad. Porque es como, mira, estás haciendo lo que no te toca hacer. Sí. Estás decidiendo mal, no te enseñé bien. Claro. Pero claro, eso es, ojo, esto no es crianza. Esto no es lo que yo haría con un hijo. Esto no es lo que... Eso es una... Estamos hablando de una población que Sí. viene de un apocalipsis zombie. No es, Sí. no es un niño que va a crecer en una casa con amor y con todo lo que quieren. Claro, claro. Pero supongamos que es una población excesivamente que tiene que sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que haría es ir rotando, ¿verdad? Hasta llegar al punto donde la libertad individual de cada uno de los individuos de mi población sea lo suficientemente válida como para que ellos decidan por cuenta propia tomar en cuenta su nación Ujú. y ser parte de esa nación porque es lo que ellos quieren. Claro. O sea, porque a mí No me... es porque es impuesto. No es porque es impuesto. Entonces, si tú quieres estar, está. Si no quieres estar, ya sabes que te puedes ir. No Sí. tienes por qué estar. Si estás, tienes que estar regido en cuanto a esta clase de conceptos, de este marco de disciplinas, de esfuerzo, porque es necesario Sí. para que la nación siga en el camino correcto. Porque evidentemente tú no vas a subsidiar a nadie, ¿me entiendes? En esta Sí. situación no puedes subsidiar a nadie. O trabaja o no está. O sea, no puede ser parte del grupo. Claro. Y tiende a ser, claro, como te digo, ya algo más individual. O sea, el poder ya no va de cada uno, pero el conocimiento del poder Ajá. sí está en todos. Ok. ¿Verdad? Entonces tienden a ser, yo haría un cambio en 180 grados de la autoridad. Simplemente la autoridad sería como lo que yo utilizaría para demostrar el camino. Sí. E iría rotando para que la gente individualmente decidiera hacer el camino. Claro. ¿Me entiendes? Me encanta. De hecho, lo que comentas es a mi visión, con todo respeto a los que me estén oyendo, que también sean cristianos.
básicamente la historia del pueblo de Israel, que es con la que la Biblia usa esta historia, la que Dios usa para enseñar a toda la humanidad. Donde la clave está, empezamos con una parte autoritaria, pero no nacida de querer oprimir a la gente, nacida de ayudarlos a madurar. Claro. Donde está este espíritu, el gran espíritu, Dios, y empieza a enseñar autoritariamente, y después, a medida que ellos van aprendiendo discernimiento, este espíritu va bajando y se acerca más a la humanidad, y después va apareciendo y se va distribuyendo por medio de lo que llamamos ya en las etapas finales de la Biblia, ya es el Nuevo Testamento, llega Jesucristo, etc., y después llega el Espíritu Santo. Entonces, este espíritu ahora va apareciendo y creciendo en cada uno de los seres humanos. Claro. Donde solo estaba antes en figuras importantes de la antigüedad, que hacían algunos reyes, algunos sacerdotes, etcétera, personas que ya habían desarrollado esa conciencia como para ser autosustentables, ¿sabes? Uh-huh. No necesito que me sigan guiando todo el tiempo, sino que sigo en conexión contigo, pero también yo puedo ahora dar a los demás enseñanza. El punto final en la Biblia es que se llegue al clímax donde todas las personas tienen este mismo espíritu, esta misma madurez, esta misma conciencia. Y las personas ya no es que necesiten siempre andar leyendo, escuchando, no, esté ya inherente en ellos y salga por default. Claro. Sí, predeterminado. Si lo pudiera poner en términos del compás político, wow, aquí, abuelo de pájaro, a grosso modo, comenzamos con un régimen relativamente autoritario de derecha, un poco, porque aquí primero se concentra el poder, ¿no?, en tema de Dios, ¿okay? Y también hay un sistema organizativo de sacerdotes y reyes. Esa es tu definición de la religión dentro del compás político. Sí, y que es lo que yo creo que lo que yo haría en esta tierra 2.0, ¿no? Claro, y entonces va pasando y se va transformando a medida que la población madura, va creciendo, etcétera, en una cada vez un poquito menos de autoridad. No es necesario seguir concentrándola tanto, porque este espíritu va creciendo, ¿verdad?, en las personas. Ya no está en unos pocos, sino que está cada vez más en más, y cada vez más personas deciden. Esto no es un espíritu inyectado, como una hive mind, que tú no tienes poder de decisión. Es un espíritu elegido. Claro. Tú lo aceptas y tú lo alimentas. ¿Okay? Y lo pasas. Y lo pasas. Sí. Y entonces va pasando esto, y entonces a medida que va pasando esto, se va fructificando, el sistema organizativo va descendiendo, va siendo cada vez menor, pero siempre teniendo ciertas autoridades. Porque, no sé si han visto, en la historia de la humanidad nos damos cuenta que todas las tribus, organizaciones y demás que han existido, desde los tiempos primitivos hasta la actualidad, han requerido para sobrevivir también un orden, una organización, una autoridad. Es natural de los seres humanos. Sí. Usualmente, indiferentemente de la población, creo que buscan una fe y una guía espiritual. Sí. No, y es que también, digamos que no tienen fe ni guía espiritual. Igual necesitan autoridad. No, pero por eso voy. O sea, es el hecho de que ellos necesitan a alguien que sea más que ellos, que les dé como una reglamentación. Sí, exacto. Entonces, estas culturas tienden a decir, no, yo no voy a hacer eso. Quizás porque lo lógico es que no lo hagas por bienestar propio. Sí. Pero no lo voy a hacer porque no le quiero faltar el respeto a dicho Dios o a esta entidad o a cosa que pueda ser más alto de lo que ellos consideran que sea. Sí. Y es hasta sano, si te pones a pensar. Disculpa que te interrumpa, porque está comprobado también a nivel histórico, y eso lo podemos ver, que muchos de los grandes líderes de la humanidad, y de hecho de los positivos, siempre han creído en algo más allá de ellos. Okay. Y yo creo que es sano que las autoridades siempre tengan como un temor y una reverencia a un ser superior, a Dios, porque eso los mantiene, ¿sabes?, en sintonía, en que, oye, voy a cumplir mi deber, yo no soy el dueño del mundo, ¿sabes? Ese ego que sale, esa egomanía que parece cuando ya tú te crees el centro del universo o Dios, trae mucha distorsión. Claro. Crea grandes monstruos en la humanidad. Y fíjate, yo volviendo a lo del cómo llevaríamos nosotros a cabo esto, nunca pasamos por el capitalismo, pero por el mero hecho de que estamos claros que es una sociedad que no tiene capital. O sea, es la supervivencia. Y intentar sobrevivir con dinero
o con la acumulación de bienes en una situación donde es tribal, yo creo que vas a fracasar. Pero yo, resumiendo todo lo que dijimos ahora, yo creo que podríamos decir que el cristianismo es algo libertario. Sí. Pese a que dentro del compás yo creo que político sí. no lo muestran como libertario. Yo creo personalmente que Cristo era libertario por el hecho de que él creía y validaba el libre albedrío, la capacidad de decidir por ti, pero también teniendo en cuenta básicamente las virtudes que tienes dentro de ti para ayudar a otra persona. O sea, él no te dijo, tienes que ayudarlo. Él te dijo, ayúdalo como si tú te ayudaras a ti mismo. Bueno, dentro de esa, no sé, la persona... Ok. Es una paráfrasis. ¿Cuál es la manera correcta de decir esa? No, bueno, o sea, hay una frase que se usa mucho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ok, Esa no está literalmente escrita en la Biblia. ok. Pero, por ejemplo, cuando... es bíblica Ok. en cierto sentido. Claro. O sea, Pero fíjate, por ejemplo, él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, Sí. eso es lo que quería decir. ese es el segundo mandamiento. Y es básicamente el hecho de decir, tú no vas a hacer o no vas a irrespetar la libertad individual de esta persona porque a ti no te gustaría que alguien abusara de tu libertad individual. Así ¿Verdad? es. Entonces, eso es un concepto muy sencillo de entender. O sea, tan sencillo como decir, yo decido tomar cerveza, ¿no? Vamos a ponerlo así. Yo decido tomar Claro. cerveza, yo me puedo acabar todas las cajas de cerveza que existan en este planeta. Pero yo decido también que no voy a manejar, porque si yo manejo pondría la libertad individual de Mario, que no se tomó ninguna fucking cerveza en la noche, en riesgo por el hecho de que lo puedo damnificar. Seas tú mi copiloto, o seas tú una persona que esté en la calle que ni tenga relación contigo. Claro. Entonces, el hecho de que Cristo tradujera todo este concepto tan sencillamente como para decir, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo, es tan sencillo como decir, no jodas al que no te... Si no quieres que te jodan, no jodas. Sí, exacto. Entonces- A veces tomar decisiones es tan fácil como decir, ok, voy a hacer esto ¿Cómo tener hacia esta empatía? persona. Oye, pero ¿cómo me sentiría yo si eso me lo hicieran a mí? ¿Sabes? Claro. Y a veces eso ya es suficiente para Claro, tú. pero también significa, ¿verdad? Que tú, porque no es solamente cómo se sentiría, sino que decir, oye, mira, yo voy a tener la capacidad de decirte a ti, mi libertad individual, como amigos, supongamos que tú tuvieras un problema que te está destruyendo, suponte que tú fueras adicto fueras ludópata Ok. y apostaras mucho. Yo, mi libertad individual, no me deja a mí decirte qué hacer, pero yo puedo decirte a ti, como mi amigo, oye, mira, esto te está destruyendo, esto te está acabando la vida, Claro. esto no es lo que deberías hacer. No te digo que hagas otra cosa. Claro, no Porque te eso estoy ya- imponiendo. Claro, porque es exactamente creo que Cristo nunca impuso nada. Cristo simplemente dijo, mira, eso no es el camino. Correcto. El camino es este. Sí, Y ya tú verás si te mueres haciéndolo eso o rectificas. sí. Sí, se respeta el libre albedrío de las personas. Y cada quien, al final, como hay otro versículo que me gusta mucho que es el que está en Gálatas que dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La ley de la siembra y la cosecha. Y Claro. es así, pues. O sea, tú tienes tu libertad. Ok, tú no quieres hacer esto, no lo hagas, haz lo que tú quieras hacer. Pero ya tú verás las consecuencias de lo que tú Claro. has realizado. Bueno, lo mismo, el mismo concepto. O sea, o sea, lo que pasa es que la libertad individual a mí me gusta mucho porque es un concepto que es muy fácil de entender. Pero dentro de la libertad individual también existen conceptos contradictorios. Por ejemplo, si hay algo que si tú y yo fuéramos vecinos y yo respeto tu libertad individual, pero tú enfrente de mi casa quieres fumar crack y estar desnudo y es tu terreno, es tu casa, yo no puedo decirte a ti, no hagas eso, porque me perturba a mí, porque estás dentro de tu libertad individual de hacerlo en tu territorio. Pero a la vez yo tengo la libertad individual de decir, ¿sabes qué? O pongo una pared para que no te vea o hago algo para que no me afecte, pero no puedo controlarte. Sí. Bueno, eso es parte de las complicaciones de vivir en un mundo donde cada quien tiene su libertad individual. Eso me llama el hecho de que por eso existe el primer mandamiento. El segundo mandamiento lo mencionaste, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento forman los dos principales mandamientos. Si tú aplicas esos en tu vida, básicamente tú no tienes que saberte de los otros mandamientos. Ok.
porque ellos son la gran síntesis. El primer mandamiento es ama a tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, cuerpo y espíritu. Puede decir eso un poco más lento. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y espíritu. Okay. Disculpen que fue muy rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué ese es el primer mandamiento? Porque está encima de amar al prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a Dios primero, por encima de ti mismo, lo cual ya de por sí es bien difícil, y no sé si es posible para la mayoría de las personas. De hecho, yo ni siquiera me incluyo que yo diga que yo sea capaz de hacerlo. Yo intento hacerlo, ¿ok? Claro. Ojalá sí sea capaz de hacerlo y que lo esté haciendo, pero tengo cuidado con eso, ¿no? Tú estás poniendo como que la referencia que Dios está dando, la referencia moral que Dios está dando para toda la humanidad, por encima de tu propia referencia que tú quisieras, la que tú sientes que te conviene a ti tener. Y como tú estás poniendo esa referencia por encima de ti mismo, es como si tú estuvieras en una orquesta y tú estuvieras decidiendo, tú como el violinista, no tocar lo que te dé la gana, sino tocar lo que el director te va diciendo, y siendo guiado por el director. Entonces, la humanidad, si decidieran cumplir estos mandamientos, estarían todos entrando bajo la dirección de un mismo director. Y en teoría, todas las orquestas sinfónicas que se guían por un solo director, que eso es lo normal que pasa, hacen música hermosa. A pesar de que todos los instrumentos son diferentes, lo que quiere decir que no tenemos que ser iguales para seguir el mismo director, de que todos los instrumentos son diferentes, suenan diferentes, se tocan en diferentes maneras y tienen diferentes personalidades. Hay instrumentos que solo suenan una vez rotundamente, pero ese es el... Y crean una armonía. Y es tremendo. Y claro. Solo necesitaron hacer eso, ese segundo, más nada. Y fue majestuoso y magnífico. Entonces, esa es la gran cuestión que ahorita, de hecho, ataca a nuestra humanidad. ¿Cuál es nuestra referencia? Porque si todos tenemos una referencia distinta, ¿cómo hacemos música? Si todos ponemos nuestra afinación diferente. Entonces, no solo somos diferentes por fuera porque somos instrumentos diferentes, somos diferentes en cómo sonamos porque tenemos personalidades diferentes. Pero también vamos a ser diferentes moralmente. Eso nos complica la situación. Esa es, bueno, mi opinión, mi visión como cristiano, y es la que me llama la atención en estos tiempos. Entonces, yo creo que esas es justamente las épocas en las que nos encontramos, donde estamos explorando todas las libertades, como nunca antes. Y se difunden, y se transmiten. Y ahora estamos dándonos cuenta cuáles libertades de repente nos están llevando por un tema complicado y cuáles no. Porque Dios mismo nos dice, lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Ok, lánzate por esa. Sigue esta libertad, ve qué pasa. Sigue esta libertad, ve qué pasa. Pero bueno, espero tengamos la sabiduría para que todos podamos, ¿no? Aprender y calibrar en medio de estas libertades cuál es el camino correcto. Y ya. Me parece muy válido tu opinión en el sentido de que sí, yo sé que tú y yo no estamos completamente de acuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy muy fan de la libertad individual, incluyendo temas que socialmente creo que a ti no te hacen el mismo juego. Claro. Pero porque para mí eso no tiene o sea, no te va a hacer más o menos. O sea, yo entiendo que ahí hay una conversación dentro, pero no vamos a abrir esa caja de Pandora ahorita. Pero realmente me pareció muy bonito el hecho de decir que el primer mandamiento es como si fueras una orquesta sinfónica. Tú necesitas una guiatura y mucha gente utiliza esa guiatura a través de la religión, como el cristianismo o como el islam. O sea, la guiatura no siempre es la misma, pero hay algo en que te está guiando. Yo personalmente soy una persona espiritual, no soy cristiano, no soy parte de ninguna religión, pero sí considero que hay un ser más arriba que nosotros y que de alguna forma u otra está dentro de ti entender qué es lo que está bien llevar a cabo. ¿Me entiendes? O sea, tener como esa conciencia. Como conciencia de que si te hace bien a ti, de seguro le haría bien a otra persona. Entonces, eso está muy bueno. Por ejemplo, si tú eres un alcohólico y no te hace bien, evidentemente no te hace bien. Entonces, en ningún momento yo voy no voy a condenar a alguien que tome alcohol ni que sea un alcohólico, pero tampoco voy a tener como ejemplo a una persona que sea alcohólica. Claro. ¿Me ubicas? O sea, tu libertad individual es decir, ok, mira, tú puedes tomar alcohol, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Yo no voy a tomar ese ejemplo porque yo decido que tu ejemplo no es el mejor ejemplo que pueda. Claro. Pero eso es
como te digo, hay muchas facetas dentro de la libertad individual que yo creo que también incluye la responsabilidad moral de cada uno, Sí. que es lo que creo que también dice el primer ejemplo que dice: lo que cosechas es lo que siembras es lo que cosechas. Entonces, Sí. si tu propia responsabilidad, digamos, moral, decir, oye, yo no voy a permitir esto dentro de mi círculo, no significa que tú vas a controlar el círculo de los demás, pero tu círculo va a estar dentro de un ambiente correcto. Claro. Porque, digamos, ciertamente la libertad individual te dice, el vecino de enfrente está fumando crack, no le puedo decir nada, pero también te dice, mira, pero tú te puedes mover, ese no es tu círculo, eso no es lo que tú quieres hacer, eso es donde tú perteneces, muévete y pertenece a donde tú decides pertenecer. Pero bueno, muchas gracias, Mario, por formar parte el día de hoy de este podcast, que dijimos que nos íbamos a quedar por debajo de las 2 horas y estamos exactamente 6 minutos debajo de las 2 horas. Vamos a Así cumplir que, nuestra palabra. yo realmente voy a intentar hacer que esto sea en la edición. Si no se puede, bueno, no se puede. Pero realmente me disfruté mucho tenerte aquí otra vez, de hablar de este tema. Indiferentemente, siempre contigo voy a tener una conversación muy, muy, muy profunda. No considero que tú y yo podríamos tener un podcast menor a 2 horas, lo siento. O sea, yo realmente Es creo complejo. que este es el timeline que podemos llevar a cabo. Y realmente no me molesta. O sea, yo quiero hacer este contenido en formato largo. Yo sé que hay gente que dice, 2 horas es una película. Pero, o sea, yo realmente quiero que el que lo disfrute, lo disfrute. También vamos a tener episodios. Los otros 3 episodios que tienen son de 40 minutos, 1 hora, para quien quiera tenerlo. De repente tenerlo en 2 partes, escucharlo mientras tiene un viaje largo, de repente escucharlo un segmento específicamente. Ya eso depende de ustedes. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿O tus redes sociales otra vez, por favor? Mario Andrés, ese es el canal de YouTube, y Mario Andrés Canto, el canal de Instagram. Gracias nuevamente, Neptalí. Un honor y un placer compartir contigo y tener esta conversación. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este fue el capítulo 4 de Armar Proyectos. Este fue el capítulo 4 de Armar Proyectos Podcast. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que lo pueden conseguir tanto en YouTube, en formato vídeo con audio, y en Spotify con el formato de audio solamente. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like o ponerlo en favoritos dentro de tu carpeta de Spotify, y sugerírselo a algún amigo si consideran que la persona le interesaría un formato largo de temas de conversación tipo política, religión, carros, Swiftie, lo que fuera. Aquí estamos. Muchas gracias por sintonizar. Hasta luego.